Goblin es una serie de fantasías donde hay un hombre que es un ser que es inmortal, otro que es un ángel de la muerte, otra tipa que supuestamente no se encuentra en el libro de la vida porque se nació de una forma extraordinaria y su alma no se encuentra en ninguna parte. Para mí fue algo totalmente absurdo. Yo solo vi 3 capítulos porque al final no sé qué le pasa a los coreanos con esto, pero eso de que la chica, que es la que se enamora del chico, que es ella que quiere que el chico sea novio de ella, yo creo que en la parte occidental no se vive tanto de eso, que desde que empieza la serie, ella le dice que si él es su novio, y que si quiere ser su novio, y que si es su prometida. Pienso que eso ya por ahí empezamos con que él como que la rechaza, como que la trata mal, como que la trata de una forma antipática y ya llega el momento en que le dice que él fue a verla porque le extraña. Ella se ve tan caprichosa, se ve tan inmadura, con tanto problema en su casa y que tiene que dormir en el trabajo donde venden pollo frito porque ya no soporta a su familia. El cliché del rico con el pobre porque el ser inmortal que es millonario, que tiene oro, que la muchacha pobre, que al fin y al cabo necesita a alguien que la cuide, que la atienda y está buscando seguridad. En la historia alterna del ángel de la muerte que se enamora de la jefa, de la tipa, para mí fue totalmente estúpido y hasta una falta de respeto que ella vaya a comprar un anillo y que sea ella que le pide el teléfono a él, que para ella dejar el anillo que él no quiere que compre, que él que le dé el teléfono, porque ella es la que lo va a enamorar y queda frustrada porque se supone que él debió llamarla y que no la llama sin conocerlo. O sea, totalmente pienso que da una imagen terrible de las muchachitas jóvenes que se buscan esos hombres que pasan de los 35 años para que ellos le presten atención, como que tienen una independencia emocional y que el hombre maduro, que me enamore y que yo quiero estar con él, de verdad, aparte de lo absurdo que suena un supuesto ser inmortal con un ángel de la muerte, para que la gente se confunda y piensa que esas cosas existen, que usted, cuando usted muere, lo va a venir un supuesto ángel de la muerte que le va a dar un té para que usted olvide todo lo que usted hizo en su vida y que su tormento será recordar lo que usted, o sea, es una historia absurda. Yo soy un poco más realista en ese sentido. Me gusta ver cosas que yo siento que puedan pasar en la vida real, que se identifiquen con algo que pueda pasar, aunque tenga fantasía, pero que tenga una fantasía en la cual sea un poquito coherente en la forma de manejarse el ser humano. Porque no es posible que se vayan a unos extremos tan absurdos de la niña que se queda sin familia, pero es súper inteligente y súper caprichosa, y el ser inmortal que tiene 900 años, pero está esperando una universidad de 19 porque se va a enamorar de ella, que tiene que ver una espada. Es un cuento de niños con violencia. Y eso para mí es algo desagradable, por eso yo no pude terminar de verla.